Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Joana Pérez y el día de hoy vamos a cerrar finalmente la serie de macronutrientes con un macro que fue satanizado por muchísimo tiempo, pero hoy en día no cabe duda de que su consumo es esencial y fundamental para el funcionamiento de casi todo en el cuerpo. Y ese macronutriente son las grasas. Así que quédate allí porque te voy a decir las 5 cosas que debes saber de ellas. Y la primera cosa que debes saber acerca de las grasas, obviamente, es qué son y para qué son. Y las grasas no es más que el macronutriente energético por excelencia. Y están formadas por ácidos grasos, así como las proteínas están formadas por aminoácidos y los carbohidratos por glucosa, los ácidos grasos forman a las grasas. Entonces, bioquímicamente, la grasa es una molécula que está compuesta por una cadena de hidrógeno, carbono y oxígeno. No te asustes ni te agobies con esto, solo quiero que más adelante me entiendas de qué va un poquito la clasificación. Entonces, se dice que es el macronutriente energético por excelencia porque un gramito nos aporta 9 kilocalorías y entonces esto nos da terror con respecto, por ejemplo, a las proteínas, a los carbohidratos que nos aportaban 4 kilocalorías por cada gramo. Pero no te asustes porque además de brindar energía, las grasas cumplen múltiples funciones, como por ejemplo son parte de nuestra membrana celular, además juegan un papel importantísimo a nivel hormonal y también nos ayudan en la absorción de diferentes hormonas como la vitamina K, la vitamina A, la D y la E. Así que no te agobies, que gran parte de tu funcionamiento depende de las grasas. Y la segunda cosa que debes saber son los tipos de grasa y las fuentes donde vas a obtenerlas. Entonces, ¿recuerdas que te dije que las grasas son una molécula formada por hidrógeno, carbono y oxígeno? Bueno, no te quiero aburrir ni agobiar con bioquímica, pero sí quiero que entiendas con un poquito más de profundidad qué es eso de grasas buenas o grasas malas. Existen miles de clasificaciones, pero hoy te quiero explicar solo 2, y es la clasificación según su estructura o según el número de carbonos, que son las más populares. Ya vas a ver que son nombres comunes, no es como suena. Entonces, según su estructura, ¿verdad? Se van a dividir en grasas saturadas y grasas insaturadas. Entonces, acá hacemos referencia realmente al hidrógeno cuando hablamos de su estructura. Entonces, en las grasas saturadas no hay espacio para un hidrógeno más. O sea, no cabe uno más, están saturadas. O sea, eso es lo que tienes que recordar. No hay espacio para un hidrógeno más. Está saturada, por tanto no puede hacer enlace. Esto lo voy a profundizar un poquito más adelante. Entonces, en las insaturadas sí hay espacio para más hidrógeno. ¿Cuántos espacios? Va a formar otra clasificación, como lo son las monoinsaturadas, que seguramente también has escuchado ese nombre, y las poliinsaturadas. Entonces, en las monoinsaturadas si hay espacio para un hidrógeno más, lo que va a dejar que haga un enlace abierto. Y en las poliinsaturadas hay espacio para muchos hidrógenos más, por tanto hay muchos enlaces más. Entonces, eso es según su estructura. Eso es lo que te tienes que más o menos aprender. Y según el número de carbono, que esta clasificación también la debes de haber escuchado, se van a dividir en ácidos grasos de cadena larga, ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena corta. Entonces, las de cadena larga son las que tienen más de 12 carbonos. Las de cadena media son las que tienen de 6 a 12 carbonos. Aquí en los de cadena media entra, por ejemplo, el MCT, que está muy de moda ahorita. Esos entran allí, el aceite de coco, por ejemplo. Y en los ácidos grasos de cadena corta son aquellos que tienen menos
de 6 carbonos. Entonces, de allí viene la clasificación. Vamos a profundizar un poquito más en la clasificación según la estructura, o sea, según cuántos hidrógenos caben. Entonces, nos quedamos con las saturadas, que han sido las más satanizadas, las que se creían responsables de todos los padecimientos cardiovasculares. Esto en realidad no es así. Recuerdan que les dije que aquí no había espacio, soy malísima escribiendo, pero no había más espacio para hidrógeno. Entonces eso hace que no tenga enlaces sueltos. ¿Para qué? Para que los radicales libres que están por allí viendo qué enlaces robar no la ataquen. Entonces este tipo de grasa es la más estable. Irónicamente, la característica por la cual se pensaba que era inflamatoria, que es esa estabilidad, que se decía que es muy difícil de digerir, que se iba a las arterias, etcétera, etcétera, etcétera. Esa estabilidad más bien hace que el cuerpo pueda luchar contra esos radicales libres que en realidad son los causantes de todos los padecimientos. Entonces, son sumamente estables y un ejemplo de ellas son las que encontramos en las grasas animales, en los quesos, la mantequilla. Realmente son estas grasas que están en estado sólido. Entonces, ellas son muy sencillas y no tienes por qué tenerles miedos. Y en las insaturadas, entonces nos quedamos con las monoinsaturadas, que estas son las siglas MUFA, o las poliinsaturadas. Entonces las monoinsaturadas son casi tan estables como las saturadas. ¿Por qué? Porque solo tienen espacio para un hidrógeno más. Por lo tanto, nada más hay un enlace donde pueden ser atacadas por los radicales libres. Así que de estas no tienes que preocuparte. ¿Dónde está la preocupación? En las poliinsaturadas. Ojo, con esto no estoy queriendo decir que las poliinsaturadas sean malas, ya vas a entender por qué. En las poliinsaturadas entra todo lo que es el omega 6 y el omega 3. Entonces, ¿qué tienes que cuidar allí? La relación entre estos dos, cuánto y cuánto. ¿Por qué? Porque estos dos compiten entre sí por un espacio en la membrana. Entonces, si no están en una relación perfecta de 1-1, entonces vienen los problemas y la inflamación, porque el omega 6, cuando hay exceso, es inflamatorio. Entonces, él no es malo de por sí, sino que es malo que esté muy por encima del omega 3, porque entonces le va a robar espacio a nivel de la membrana. Esto sonará súper fácil, o sea, entonces no hay problema, pero no. El problema está en que el omega 3 es sumamente difícil de obtener. ¿Por qué? Porque solo vamos a obtenerlo en pescados del tipo pescados azules y en mariscos. Y no solo eso, sino en mariscos y en pescados que sean salvajes y no de criaderos. Entonces de allí la dificultad. Otra buena opción son los suplementos. El requerimiento más o menos al día de DHA y EPA, que son los que conforman el omega 3 que necesitamos, es de 4 a 5 gramos diarios. Imagínense ¿cómo hacemos para llegarle a esa cantidad? Allí es donde hay que tener cuidado, porque el omega 6 está presente prácticamente en todo. En las carnes animales, en los aceites, en las semillas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de allí la dificultad y lo que realmente hay que medir. Entonces, ¿cuáles son las grasas malas? Entran aquí en las poliinsaturadas. ¿Y cuáles son todos esos aceites ultraprocesados por el hombre, los que no son naturales? Llámense aceites vegetales, por ejemplo, el aceite de maíz, el aceite de canola, etc. Ustedes se imaginan lo difícil que debe ser sacarle aceite a un maíz que tiene tan pocos ácidos grasos. Entonces, todos esos aceites ultraprocesados son los que me inflaman, son los que realmente son malos para mi salud. En cambio, otros aceites como el aceite de coco, los aceites de nueces, el aceite de aguacate, sí van en pro de mi salud. Sin embargo, tengo que tener en cuenta también la regla 1-1. Eso es lo que tienes que entender de esta clasificación, para que sepas qué es bueno y qué es malo en realidad. Y como seguramente quedaste como muy bonita la explicación, pero ¿dónde los obtengo? Aquí te traigo traducido qué significa toda esa explicación en tu carrito del súper. Entonces, ¿dónde vamos a obtener este tipo de grasas? En las carnes de alta calidad, en los pescados tipo salmón, tipo atún, tipo sardinas, mariscos, que sean salvajes, tampoco te des tanta mala vida por eso. En la mantequilla, en la nata, aclaro aquí, en la mantequilla y no en la margarina, que no la puse aquí en los prohibidos.
en la mantequilla y no en la margarina, en la nata, en los quesos blanquitos, que no sean ultraprocesados tampoco. En los aceites, aquí en los aceites, abro un paréntesis, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de nueces, aceite de oliva, aceites naturales que no hayan sido sometidos a procesos químicos. Aceites prohibidos, todos aquellos vegetales como el de canola, el de maíz, el de girasol, la margarina, que se me había olvidado colocarla. ¿Dónde más puedes obtener grasas? En el aguacate, en las nueces, en los huevos y en los frutos secos. Recuerda, solo tienes que recordar la regla de oro. 1, 1. ¿Qué significa eso? Que tengo que tener una proporción entre omega 3 y omega 6 igualitaria, o sea, 1 gramo de uno, 1 gramo del otro. Eso es lo que tienes que recordar. Y el punto número 3 se trata de cuánta grasa debo consumir. Y este punto es muy ambiguo y muy extenso, así que no te puedo decir una cifra en específico. Pasa como en los carbohidratos, lamento decepcionarte, que no sea como las proteínas que te di una cifra, porque es muy abierto. Va a depender principalmente de qué quieres hacer tú con tu alimentación, cómo la estás llevando. Ok, el rango es abierto más o menos desde el 30% de tu requerimiento total del día hasta un 80% puede provenir de las grasas. Va a depender de tu elección. Si quieres hacer algo hacia lo más low carb o hacia lo más keto, te puedes ir desde un 65 a un 80% del aporte calórico de tu día proveniente de las grasas. Incluso hay estudios en donde se ha utilizado un 90% de aporte de grasas, pero ya eso es como proceso terapéutico donde se usa la cetogénesis, etcétera, etcétera. Así que realmente no hay como un límite, va a depender de lo que tú quieras hacer. Lo importante es que aquí quede claro que ese 10 a 30 del que nos hablaba la OMS años atrás y de esa pirámide, no sé si recuerdan la pirámide de alimentación que por ahí todavía se ve, donde teníamos las grasitas aquí chiquititas. Bueno, todo eso ha quedado desfasado a pesar de que ciertas organizaciones no se han actualizado, pero ya sabes que puedes manejarte en este rango y no va a haber ningún problema. Y en el punto número 4 vamos a desglosar la relación entre el consumo de grasas y el riesgo cardiovascular. Por muchísimos años se creyó que el consumo de grasas, específicamente de grasas saturadas, iban a causar un riesgo cardiovascular porque se creía que aumentaban los triglicéridos y el colesterol. Entonces vamos a desglosar primeramente qué son los triglicéridos y qué es el colesterol para que entiendas de qué va la cosa. Entonces, un triglicérido es una unidad de combustible formada por un glicerol y 3 ácidos grasos. Entonces, cuando necesitamos energía proveniente de la grasita, este glicerol desprende esos 3 ácidos grasos para que se vayan a la mitocondria y puedan producir ATP, ¿verdad? El colesterol, en cambio, es una molécula esencial, tan esencial que si no la consumimos, nuestro cuerpo la va a producir. Entonces, ¿dónde viene el problema? En la hipertrigliceridemia o exceso de triglicéridos, que antes se creía que ocurría por un consumo excesivo de grasas saturadas o grasas provenientes de carnes animales. Y no es así. Hoy en día hay miles de estudios que demuestran que este exceso de triglicéridos viene dado de la lipogénesis, dicho en otras palabras, de la formación de nueva grasa. ¿Y de dónde viene esa nueva grasa? Del consumo excesivo de carbohidratos. Por lo tanto, la grasa no es la culpable. Son los carbohidratos que van a causar un exceso de triglicéridos. Entonces, con respecto al colesterol, como ya les dije, es súper esencial. Por más que consuman, no se van a exceder porque si consumen mucho, su cuerpo va a producir menos. Porque es sumamente importante que él esté presente porque va a funcionar con respecto al metabolismo de nuestras hormonas y también va a ser de transporte para múltiples moléculas. Entonces, ¿dónde ocurre el problema? El ciclo normal es el colesterol cumple la función para el que fue creado, luego va a ser reciclado y va a ser utilizado por el hígado nuevamente o va a ser excretado por nuestro intestino. ¿Qué ocurre? ¿Cuándo viene el problema? Sobre todo con el LDL. Cuando tenemos una dieta inflamatoria o rica en azúcares o aceites inflamatorios, ¿verdad? Van a estar esos radicales libres por allí danzando. Y entonces, cuando el LDL
pase por allí a cumplir su función, esos radicales libres van a hacer que ese LDL se vaya acumulando en lugar de irse al hígado y penetre la pared de la arteria y se forme la placa. Entonces, él no es el culpable. El culpable es los radicales libres provenientes de toda esa comida inflamatoria. Entonces, lo importante no es la cantidad de LDL que haya, siempre y cuando se cumpla el ciclo como tiene que ser, o sea, todo esto vaya hasta el hígado, todo está bien. Así que no se preocupen con la cantidad. Entonces, otro punto importante acá son los exámenes de sangre, que muchas veces los tenemos como guía para riesgo cardiovascular. De hecho, hay pacientes que están en riesgo cardiovascular, como por ejemplo los pacientes de diabetes, que sus exámenes son perfectos, sale un HDL perfecto, unos triglicéridos perfectos, más sin embargo están en riesgo cardiovascular. Igualmente, sobre todo las personas que hacemos ejercicio tendemos a tener ese HDL volando. Por lo menos para mí es un problema a veces con las compañías de seguro que entiendan que ese HDL no está mal, que esté un poco más elevado. Entonces, el doctor David Feldman hizo un estudio en donde relacionó los valores para determinar si realmente hay un riesgo cardiovascular o no. Más de verlos independientes, él los relacionó. Entonces, entre muchas fórmulas que hizo, una que te quiero compartir dos. Entonces, la primera es la relación que hay entre los triglicéridos, ¿verdad? Los vas a dividir entre tu HDL y si el número que te da allí es mayor a 2, entonces el doctor Feldman dice que sí hay un riesgo cardiovascular. Entonces ve que no es tan sencillo, tienes que relacionarlo para saber si de verdad estás en riesgo. Otra de las fórmulas que él plantea es el colesterol total. Lo divides entre tu HDL y si esto te da un número mayor a 5, entonces vas a estar en riesgo cardiovascular. Ni siquiera sale el LDL por ningún lado. Así que no botes tus exámenes si pueden ser indicativos de riesgo cardiovascular, solo tienes que relacionar los valores. Y llegamos al punto número 5, mi punto favorito, que es el punto de los mitos con respecto a las grasas. O sea, aquí puse uno de los más populares entre los pacientes, hay 1000 que he escuchado, quería ponerlos todos, pero vámonos con 5. Entonces, el primero es si el huevo aumenta el colesterol. Y estoy cansada de ver a gente botando la yema, donde ahí están todas las vitaminas. Entonces, vamos a analizarlo desde 2 puntos, este mito. El primero es que si de verdad las grasas saturadas aumentaran mi colesterol, incluso así el huevo quedaría por fuera, porque de todas las grasas animales, el huevo es una de las que menos grasas saturadas tiene. Pero ya sabemos por puntos pasados que las grasas saturadas y el colesterol no están relacionados. Entonces, el segundo punto es que, como les dije, el colesterol es sumamente importante. Entonces, si consumo más, mi cuerpo produce menos. Si consumo menos, mi cuerpo produce más. Así que no hay de qué preocuparse y muchísimo menos con los huevos. El mito número 2 es si puedo obtener omega 3 de una fuente vegetal. Cuando nos venden precursores de omega 3 como chía, etcétera, etcétera. La verdad es que no se puede. Qué complicado es lo del omega 3, ¿verdad? Pero con suplementarnos con omega 3 tenemos para aportar un poquito más, porque con los pescados por ahí hay un poquito, pero con lo vegetal lo que realmente obtenemos, por ejemplo de la chía, que se vende mucho como precursor de omega 3, es ALA. Y como ya dijimos en el otro punto, lo que necesitamos es EPA y DHA. Y no lo vamos a obtener. Y el ALA en exceso se cree que también es inflamatorio, de hecho. Entonces, definitivamente de fuente vegetal es muy difícil que obtenga EPA y DHA. Para mis amigos veganos que no quieren consumir tampoco omega 3 porque viene del pescado, pueden consumir suplementos de estos de algas, que allí sí van a tener un buen aporte de omega 3. El mito número 3 es si las grasas me engordan. Yo creo que este punto queda súper claro. Lo que realmente engorda o lo que realmente va a formar tejido adiposo es el exceso de carbohidratos, como lo dijimos en el programa pasado.
El punto número 4, que estoy cansada de escucharlo, entonces las frituras, como son grasas, son buenas. Negativo. Como ya les dijimos, los aceites que normalmente se usan para freír son inflamatorios, que son los aceites vegetales. Además de eso, como si faltara algo más, tendemos a freír carbohidratos. Entonces ustedes imagínense la bomba que es para el cuerpo de inflamación freír algo. Y otro puntito aquí que quiero resaltar, y no los estoy mandando a freír en aceite de coco, pero sí a utilizar otros aceites más estables, como por ejemplo el aceite de coco para cocinar. A veces cocinamos con aceite de oliva y creemos que lo estamos haciendo bien, y no es así. El aceite de oliva se utiliza crudo. Cuando vayamos a cocinar, usamos por ejemplo el de coco. Me fui por las nubes con este punto, pero se me había olvidado nombrar eso. El punto número 5 es si las grasas, el consumo de grasas me pueden provocar acné. Pasa mucho esa pregunta con el tema del chocolate. No, es que tiene mucha grasa y me da acné. No, hay estudios que demuestran que el acné realmente está relacionado con la formación de nueva grasa o de la lipogénesis. ¿Y de dónde viene esa nueva grasa? De los carbohidratos. Así que probablemente lo que le dé acné del chocolate no es la grasita del chocolate, sino el exceso de azúcares en ese chocolate. Y así cerramos los 5 mitos. Y hemos llegado al final de la serie de macronutrientes. Espero que te haya servido de mucho y que hayas aprendido por ahí de todos esos tipsitos. Si quieres profundizar en algo más, puedes dejarlo aquí en los comentarios y con gusto haré otro videito más profundo sobre eso. Los invito entonces el próximo jueves a que me acompañen a aprender cómo leer una etiqueta nutricional y sacarle provecho a lo que escogemos en el súper. Nos vemos el próximo jueves. No olvides suscribirte y si te gustó el video, compartirlo. Chaito.